Vemos en este cuadro todo lo que hemos hablado en función a las principales rocas que tenemos en la corteza terrestre. Por ejemplo, si tenemos un gneiss granítico, tenemos que la resistencia a la compresión uniaxial en PCIs está dada por 30.233, o sea, 30 millones, porque es por 10 a la menos 3, ¿no? 30.233.000 PCIs. Esa es su resistencia a la compresión. La resistencia a la tensión, lo contrario. Compresión es apretar, presionar. Tensión es jalar, ¿no? Está dado por 2.034 PCIs. El radio de Poisson, 0.19. El módulo de Young, ¿no? Es 10.93 PCIs por 10 a la menos 5, o sea, 109.000 PCIs, ¿no? Y la densidad en la roca, gramos por centímetro cúbico, y la velocidad de la onda, P. ¿Ok? Entonces, todos estos datos son importantes. Ahora, generalmente estos datos se toman, en este caso del cuadro, solamente para rocas puras, o sea, granito, basalto, caliza, arenisca. En la realidad, los macizos rocosos contienen varias de estas rocas, ¿no? Y además contienen estructuras. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Tomar en campo estos valores. ¿Cómo? Sacar un testigo con una perforación diamantina, ese testigo llevarlo al laboratorio y calcular la resistencia a la compresión, la resistencia a la tensión, el radio de Poisson, módulo del Young, la densidad y la velocidad de la longitudinal. La velocidad longitudinal se calcula con un sismógrafo. ¿Sí? Entonces, acá tenemos varios tipos de roca, ¿no? Ahora, en la realidad la roca no está pura, no está sana, como se dice. Ha sufrido meteorización. La meteorización es el desgaste de la roca por elementos como el clima, sol, agua, lluvia, hielo, viento, ¿no? Entonces, por ejemplo, el granito, ¿no? Que tiene una resistencia a la compresión en kilogramos por centímetro cuadrado de 2.000, ¿no? En resistencia al corte, o sea, la tensión de 200, más o menos la décima parte. La profundidad, su densidad de 2.7 puede tener valores de módulo de Young diferentes si está sana o está meteorizada. En este caso, los valores cuando están sanos son 3.16 a 6.53 y cuando están meteorizadas 2.04 a 3.06. ¿Qué quiere decir esto? Esto es importante en el análisis de la perforación. ¿Por qué? Porque cuando perforamos cerca a la superficie es diferente que cuando perforamos más profundo. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener bien en cuenta todos estos valores. Ahora, sabemos que el rompimiento de la roca es una interacción entre las propiedades del macizo rocoso que hemos visto, las básicas. Hemos visto cuántas propiedades del macizo rocoso, 6, ¿no? 6. Y las propiedades del explosivo. Entonces, tenemos que calcular el explosivo. El macizo rocoso solamente vamos a comprobar cuáles son sus propiedades. Nosotros no podemos modificar ninguna propiedad del macizo rocoso. Lo que sí tenemos que hacer es calcular qué explosivo va a interaccionar de una manera adecuada con las propiedades del macizo rocoso. Entonces, ¿a qué se atribuye la falla de un macizo rocoso? Se atribuye básicamente a las propiedades y a las estructuras dominantes en el macizo. Entonces, las propiedades de la roca son unas y las estructuras son otras. Por eso debemos estudiar al macizo rocoso como un todo, ¿no? No podemos verlo solamente como la roca, sino como un todo. Y lo debemos estudiar como una estructura que tenemos que conocer adecuadamente. Entonces, ¿cuáles son los elementos estructurales fundamentales del macizo rocoso? ¿No? A lo que llamamos también estructura de la roca. Hay varias cosas que tenemos que estudiar y que básicamente se estudian en geología estructural, pero que vamos a recordar acá para poder entender bien la perforación y voladura, ¿no? La primera estructura de la roca es la estratificación. Las rocas en la realidad, en el campo, en la corteza terrestre, normalmente se encuentran estratificadas. ¿Qué quiere decir estratificación? Que son planos que están divididos en capas o estratos, ¿no? Que pueden ser de rocas sedimentarias, rocas metamórficas, que se han formado en diferentes etapas geológicas, ¿no? Y que se han quedado en la corteza. Ahora, nosotros cuando perforemos y cuando volemos, vamos a hacer la perforación y voladura en esos estratos ya formados, ¿no? Entonces, tenemos que estudiar bien, ¿no?
Entonces, pueden haber rocas, los estratos básicamente normalmente se presentan en rocas sedimentarias, ¿no? De diferentes o iguales características físicas o litológicas, pero también ocurre en rocas graníticas, ¿no? Esta estratificación, dependiendo de la forma como perforemos y cómo volvemos, puede ser favorable para la fragmentación, ¿no? Entonces, muy importante conocer las estratificaciones que hay en el macizo rocoso. Esquistosidad, otra propiedad del macizo rocoso, se refiere a el bandeo laminar, o sea, muchas rocas, sobre todo las metamórficas, se forman a partir de rocas sedimentarias. Y cuando se forman en pequeñas capas, ¿no? En pequeñas escamas. Estas escamas pueden ser frágiles, ¿no? Si ustedes conocen una pizarra, saben que está conformada de muchas capitas pequeñas que se levantan y se van fracturando. Entonces, esta esquistosidad es básicamente a la formación, al tipo de formación que tuvo la roca. Entonces, existen macizos rocosos donde existe este tipo de esquistosidad. Hay que determinarlo, ¿no? Este bandeo laminar en las rocas metamórficas, sobre todo del tipo lutitas, etcétera, va a ser importante de conocer para la voladura. Se rompen fácilmente, son frágiles en realidad, tienen un módulo de Poisson bajo, ¿no? Entonces, muy importante conocer la esquistosidad. Las fisuras o juntas. Todos los macizos rocosos presentan fisuras o juntas, que a diferencia de una falla, es que no han tenido desplazamiento. O sea, son rajaduras, pero donde los dos lados de la roca, del macizo, perdón, no se han desplazado, ¿no? Entonces, las fisuras o juntas pueden ser de bastantes formas, de derrames ígneos, ¿no? Pueden haber fisuras tipo diaclasas, o sea, por tensión, ¿no? Grietas de enfriamiento, disyunción. Entonces, hay muchas. El espaciamiento entre las fisuras también puede ser variable. Puede haber un espaciamiento. Puede haber no existir espaciamiento o puede haber espaciamientos de metros, hasta metros, perdón, ¿no? Y normalmente cuando los espaciamientos son grandes, estas fisuras se han rellenado, se han llenado de elementos que van a hacer que se comporten como otro material dentro del macizo rocoso, ¿no? Ahora, los espaciamientos son variables, a veces son sistemas complejos entrecruzados, ¿no? Las aperturas también son variables, ¿no? Y pueden también o no contener material de relleno. O sea, las fisuras o juntas hay que conocer. Si ustedes ven un macizo rocoso, siempre hay fisuras y juntas, ¿no? Y rellenos o no rellenos. La única diferencia con las fallas es que no ha habido desplazamiento de los dos bloques que las conforman. En el caso de las fallas, estas sí son fracturas con desplazamiento. O sea, son fisuras, pero que han sido desplazados, ¿no? Y en este desplazamiento normalmente se rellenan con material fino, con tipo arcilla, ¿no? Panizo o milonita, ¿no? La mineralización es importante para la minería, porque en muchas fallas se han formado los yacimientos, ¿no? Y ahora, para la perforación también es importante porque reduce muchas veces el rango de penetración. Habíamos visto que la velocidad de penetración es un factor importante a evaluar y por fallas puede haber una reducción de esta velocidad de penetración. Es más, puede llegar a una falla tal que el barreno o la broca se atraque y ya no pueda ser recuperada, ¿no? Y también cuando hacemos voladura en fallas va a haber problemas de sobrerotura, ¿no? No sé, sobrerotura atrás o sobrerotura en el piso o muchos problemas que vamos a ir viendo en el transcurso del curso. Entonces, las fallas a lo que se refieren es a rajaduras, pero que han tenido desplazamiento. Otra estructura fundamental son los contactos, ¿no? O los planos de contacto o discontinuidad. La corteza terrestre se ha formado en varios periodos de formación, no solo en uno. Entonces, en cada periodo ha habido formaciones de diferente tipo y estos han quedado plasmados en toda la corteza. Entonces podemos encontrar planos de contacto, planos que se han sobrepuesto, que inclusive por movimientos telúricos antiguos se han movido, han cambiado de dirección, de rumbo, de usamiento. Entonces pueden ser contactos del mismo material, pueden ser contactos de materiales distintos. Es muy complicado analizar los contactos,
pero hay que identificarlos, tanto para la perforación como para la voladura. Podemos tener contactos de roca muy suave con roca muy dura, entonces ahí tenemos que hacer cálculos para que la roca suave sea volada, por ejemplo, con menos explosivo que la dura, ¿no? Igual en la perforación, la velocidad de penetración se va a comportar diferente en una roca suave que en una roca dura. Entonces ahí vienen los cambios en la perforación. Podemos estar en 2 o 3 tipos de contacto, entonces las velocidades de rotación tienen que ser variadas por el operador para alcanzar la velocidad de penetración correcta. Dentro de la estructura del macizo rocoso vamos a ver las diaclasas y fracturas naturales, ¿no? Las diaclasas son una de las estructuras más importantes del macizo, ¿no? ¿Qué es una diaclasa? Primero lo que queremos saber, lo que tenemos que saber exactamente, qué es una diaclasa. La diaclasa es una fractura, ¿no? O una fisura de la masa rocosa en el que no se observa un movimiento relativo de sus lados. Es decir, la diaclasa es una fractura de la roca, pero que no ha sido desplazada. Básicamente las diaclasas, ¿no?, se forman por los plegamientos naturales que ha habido en la corteza terrestre, ¿no? Entonces, las diaclasas también interceptan otro tipo de estructuras, tales como las estructuras estratificadas, las estructuras de esquistosidad y todas las estructuras que hemos visto anteriormente, contactos y todo lo demás. La formación de diaclasas se remonta a los tiempos de la formación de la corteza en sí y fundamentalmente están permanentemente formándose. Ustedes saben que según la teoría según la teoría de la formación de la Tierra, de la corteza terrestre, esta se está formando y se está destruyendo constantemente. Entonces, la formación de diaclasas básicamente es una formación permanente. Sin embargo, nosotros vemos parte de esta formación, ¿no?, porque el tiempo geológico es mucho mayor a lo que estamos acá. Entonces, es importante saber que estas diaclasas, cómo se han formado y a dónde se están orientando. Este es uno de los factores más importantes, hablando de geología, en la incidencia de la perforación y la voladura. Entonces, ¿cómo se han formado las diaclasas? Les digo, por el plegamiento de la corteza terrestre. Consideremos que la corteza terrestre es una pequeña capa, ¿no? En este caso como un paralelepípedo delgado, ¿no? Si nosotros plegamos esto, se van a formar ciertas fracturas por plegamiento, ¿no? Entonces, por tensión se van a formar las diaclasas de la cresta. En la parte superior de esta figura podemos ver una serie de roturas por tensión. Esta tensión se llaman diaclasas de la cresta del pliegue. También se pueden formar diaclasas transversales, ¿no?, que son fracturas transversales a la dirección de la diaclasa. También diaclasas longitudinales, ¿no?, o sea, que cortan a las diaclasas transversales, o diaclasas oblicuas. Entonces, la formación de diaclasas básicamente es el plegamiento de la corteza terrestre, forma los tipos fundamentales de diaclasas que vemos: longitudinales, transversales, oblicuas y diaclasas de cresta o de tensión. Estas diaclasas, como dice su definición, son fracturas que no tienen movimiento, o sea que se han formado solamente por el plegamiento de la corteza terrestre. Acá vemos una fotografía, ¿no?, y un juego, familias de diaclasas formadas durante toda la formación de esta parte de la corteza terrestre. Si vemos en el lado derecho, vemos un cubo donde están mapeadas las diferentes formaciones de diaclasas, ¿no? El diaclasamiento puede ser tan intenso como se ve en esta fotografía, ¿no?, o menos intenso. La intensidad del diaclasamiento también va a hacer que la voladura sea más fácil o más difícil, ¿no? El diaclasamiento definitivamente incide en los resultados de la voladura. El diaclasamiento es fundamental para determinar los resultados. Otro aspecto geológico importante a tomar en cuenta es la distribución de los tamaños in situ. En toda la formación de la corteza terrestre, la parte superficial de esta ha sufrido meteorización, o sea, desgaste.
¿no? Es mucho tiempo el que ha estado expuesto a todos los elementos de la Tierra, como es el viento, el agua, el hielo. Entonces, la parte superior de la corteza siempre va a estar meteorizada. En muchos casos, esta parte superior ha sufrido ya fracturamiento natural, o sea, que se han formado bloques del macizo rocoso, se ha roto y se ha quedado ya roto, ¿no? Entonces hay bloques preformados, ¿no?, en toda el área que vamos a evaluar. Es necesario, muy importante evaluar todos estos bloques preformados, porque el momento que nosotros hagamos la voladura, probablemente estos bloques no van a subir ninguna fragmentación, ¿no?, y van a salir tal como están. Solamente el explosivo va a servir para moverlos o para desplazarlos. Entonces, la distribución de los tamaños in situ es necesaria para saber y evaluar qué cantidad de bloques están ya preformados, o sea que no van a sufrir ningún daño con el explosivo, ¿no?, y hasta qué punto ha habido meteorización o rotura natural, ¿no? Porque después, un poco más profundo de esto, probablemente encontremos un macizo rocoso menos dañado. Ahora, ¿qué datos se necesitan para estimar la distribución de los tamaños de bloques? La preformación de bloques, ¿no?, nos va a estar distribuida de acuerdo a los eventos ocurridos, ¿no?, para la formación de estos. O sea, los bloques se han formado por muchos eventos, probablemente todos de tipo erosión, hielo, agua, barro o viento, ¿no? Entonces, hay formaciones y se va a distribuir con alguna continuidad o algún patrón establecido. Entonces, ¿qué cosas se necesita hacer en este caso? Establecer la cantidad de bloques que hay, ¿no? Y se pueden hallar este establecimiento de la cantidad y el área de bloques preformados que existen se hace mediante testigos de sondaje o mapeo de bancos. Ahora, cuando se presentan en áreas extensas para la voladura, se pueden estimar estadísticamente los tamaños y los espaciamientos entre los bloques. Lo que tiene que hacer en el estudio de bloques preformados es saber cuántos bloques preformados y cuál es su incidencia en las áreas de voladura. Como les digo, los bloques preformados no van a ser susceptibles de ser rotos por explosivos. Entonces va a haber un problema de saber cuánto hay, o sea, cuánto de la voladura va a fallar, podremos decir, o cómo vamos a hacer para que esta voladura no falle. Pero para esto tenemos que tener la información. Muchas veces cuando las extensiones son muy grandes se hace estadística, ¿no? Se determina estadísticamente los tamaños de los bloques y el espaciamiento entre estos. ¿Ok? Acá vemos por ejemplo, una distribución de tamaños de bloques, ¿no?, en la parte superior de una mina de carbón. Como se ve, el tamaño de bloques es importante. En el eje de las X podemos ver el tamaño de bloques en milímetros, ¿no?, que va desde 500 hasta 4000 milímetros. Esto implicaría desde medio metro hasta 4 metros, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo al dominio geomecánico establecido, en este caso son 3 los dominios geomecánicos, 1, 2 y 3, ¿no?, vamos a establecer una cantidad porcentual de los bloques que existen. Si vemos en la primera línea de la izquierda, ¿no?, los tamaños de 500, casi el 100% son menores a medio metro, ¿no?, más o menos 25 centímetros los bloques preformados, en el dominio 1. Sin embargo, en el dominio 2 la situación cambia. Hay tamaños preformados casi el 100% de 500 milímetros y un 10 a 20% de 1500, o sea, 1.5 metros. Y en el dominio 3 la situación es más grave, ¿no? Hay un 10% de bloques preformados de 4 metros y más o menos el 100% son bloques preformados de medio metro. Ahora, cuando los bloques están preformados, como les digo, la voladura puede fallar, o sea, no se puede obtener la fragmentación necesaria. Pero si esto es así, entonces lo que tenemos que hacer es usar esta estadística para poder diseñar adecuadamente los factores de la voladura. ¿Cuáles factores? Básicamente el diámetro y la carga de explosivos que vamos a colocar, ¿no? Entonces, el estudio de estas
de la distribución in situ de los tamaños preformados nos va a indicar el diámetro que tenemos que perforar en esas zonas y la carga que tenemos que usar para volar. O sea, la determinación, nos lleva a determinar el diámetro del taladro. Ahora, el diámetro del taladro es el elemento geométrico más importante para la voladura, ¿no? Del diámetro de taladro va a depender los resultados de la voladura. Ahora, el diámetro del taladro está generalmente relacionado con la geometría de todo el banco. Y en este caso en particular está relacionado con los tamaños de bloques que existen. Si son tamaños muy grandes, ¿no? Entonces el diámetro del taladro debe ser más pequeño de lo que se había calculado. Si son bloques muy pequeños, ¿no? Ahí va a haber otros problemas que se pueden curar con carga y distribuir mejor la carga. Entonces, cuando hay grandes cantidades de sobretamaños, o sea, grandes cantidades de preformados, ¿no? Se debe reducir el tamaño del taladro para poder distribuir adecuadamente la carga. El otro factor que se determina en base a la estadística de tamaños in situ sería la velocidad y presión de detonación. La velocidad y presión de detonación indica la calidad y eficiencia del explosivo, ¿no? Entonces, para rocas masivas con tamaños muy grandes se requieren explosivos de alta velocidad y presión de detonación, mientras que para rocas con muchas fracturas se requieren básicamente velocidades bajas de detonación y bajas densidades de explosivo. Ahí vemos un cuadro en el que estamos relacionando la cantidad de fracturamiento o bloques preformados versus la velocidad, la rotura por tensión, ¿no? De las rocas. Si vemos hay 4 cuadrantes. Si vemos en el cuadrante superior derecho, vemos que en los bloques preformados son de gran tamaño. Entonces ahí necesitamos alta densidad de explosivo y una mediana velocidad de detonación. En el lado superior izquierdo vemos inclusive que los bloques son mucho más grandes, de mucho más grande el tamaño. Entonces ahí necesitamos alta velocidad de detonación y alta densidad de explosivo. En la parte inferior izquierda vemos que los bloques preformados son de pequeño diámetro, ¿no? Pero no tan pequeño como la parte derecha. Entonces, en ambos casos se necesitan bajas densidades de explosivo, pero en la parte izquierda alta velocidad de detonación y en la parte derecha baja velocidad de detonación. Entonces, como vamos a ver en el futuro, en los explosivos, la calidad del explosivo básicamente está dada por su presión de detonación. La presión de detonación se calcula en función a la velocidad de detonación y a la densidad del explosivo. Entonces, estas dos partes determinan la presión de detonación. Y esto, relacionado a los tamaños in situ, van a determinar el tipo de explosivo necesario para cada configuración de tamaños in situ. Otro factor importante es la perforación y la orientación de las diaclasas. Habíamos visto que las diaclasas son particularmente importantes porque son fisuras o fracturas que se han formado naturalmente en la corteza terrestre. Estas fisuras o fracturas que se han formado naturalmente van a incidir tremendamente en los resultados de la voladura. Entonces, lo que se tiene que hacer es tratar de disminuir la incidencia negativa, ¿no? Porque también hay incidencia positiva, o sea, hay condiciones en que las diaclasas ayudan a la mejor realización de la perforación y voladura, pero hay condiciones en que las diaclases dificultan los resultados de la perforación y voladura. Entonces, la orientación de las diaclasas, o sea, la orientación en base a 2 puntos, rumbo y bucemiento, es lo que tenemos que saber para poder orientar nosotros también nuestra perforación. Y si no podemos hacer nada en campo para orientar nuestra perforación, tenemos que orientar la salida de nuestra voladura, de nuestro disparo. Ahora, el diaclasamiento puede ocasionar también que grandes pedazos o lajas de roca se desplacen simplemente. Y eso es un problema cuando hay voladura de muchos taladros. Si hay un desplazamiento de las lajas, estos pueden
causar la ruptura o desconexión de las líneas troncales que están de los explosivos, y pueden haber tiros quedados o tiros sin explotar, o si hay una mala fragmentación por causa de desplazamientos o de mala orientación de la voladura con respecto a las diaclasas. Las diaclasas tienen que ser muy consideradas en el diseño tanto del explosivo como de la salida, además de la perforación. Se debe tratar de siempre tener la perforación y la voladura a favor con respecto a la orientación de diaclasas. Muy bien, entonces, a ver, revisemos lo que se llama buzamiento y rumbo, ¿no? Cuando vemos una estructura geológica, generalmente determinamos dos cosas: la dirección de la estructura, ¿no?, que es el rumbo, y esta es en función al punto del norte geográfico, y el buzamiento, que es el ángulo de inclinación con respecto al horizontal. O sea, el rumbo nos indica hacia dónde está, cuántos grados del norte geográfico se dirige nuestra estructura. Y el buzamiento nos indica cuál es la inclinación con respecto a la horizontal, o sea, digamos al piso, con respecto al piso del macizo rocoso de nuestra estructura. Entonces, estas dos cosas, rumbo y buzamiento, van a tener una gran influencia en la perforación y voladura. Muy bien, ahora vamos a ver algunos casos específicos de rumbo y influencia en la perforación. Cuando tenemos, como en esta figura que vemos, perforación, ¿no?, vemos la cara libre del banco, y tenemos perforación en ángulo, que forma un ángulo con el rumbo de las diaclasas, entonces esta es la condición más favorable para la voladura. Como se forma un ángulo, nosotros podemos hacerle una voladura que siempre va a fragmentar, ¿no?, y o sea, va a fragmentar bien, o sea, bastante aceptable, y la rotura hacia atrás va a ser no tan grave, o sea, no va a haber tanta rotura en las paredes de atrás, ¿no? La condición para perforar esto es hacer que las diaclasas tengan cierto ángulo con respecto a los taladros perforados. Ahora, también se puede lograr esto en el momento de la salida de la voladura, o sea, hacer que la salida sea tal que el desplazamiento forme un ángulo con las diaclasas. Esta es la mejor forma de sacar la voladura. Entonces, es la mejor forma de hacer el diseño. Esta otra situación, lo que pasa es que, y hay casos en el que ya no se puede formar ningún ángulo de la perforación con respecto a las diaclasas, y el rumbo de las diaclasas es perpendicular a la cara libre. Tenemos la cara libre y el rumbo hace un ángulo de 90 grados. Entonces la perforación está dentro del rumbo. Esta es una condición mala porque se puede, una vez que se hace la voladura, se puede obtener bloques de gran tamaño porque simplemente se van a desplazar en función a las fracturas que ha tenido. Ahora, ¿cómo se puede mejorar esta condición? Haciendo una voladura en echelón. En echelón quiere decir que la salida va a ser en ángulo. Entonces, en un ángulo con respecto a la cara libre, ¿no? Si no tenemos dos caras libres, podemos hacer una voladura en B. En B formamos un ángulo con respecto a la cara libre. En este caso, ya mejoramos la situación de rumbo perpendicular a la falla o a la diaclasa. La tercera condición es el rumbo paralelo a las fallas y fracturas. Este también es un problema mucho más grave que el anterior, ¿no? En este caso, la voladura, si dirigimos la voladura hacia la cara libre, prácticamente va a ser desplazar lajas gigantes hacia la cara libre. Entonces, si nosotros hacemos una voladura fila por fila, o sea, desplazamos los taladros que hemos perforado hacia la cara libre, todas las rocas que están diaclasadas van a simplemente resbalar y van a salir fracturas, rocas sobredimensionadas tipo laja. ¿Qué hay que hacer acá? También hay que cambiar la orientación de la salida de la voladura. Amarrar la voladura en B, lo que se llama en B, y generar un ángulo en el centro para que se genere un ángulo con respecto a las diaclasas. Muy bien, ahora vamos a ver la otra condición. Ya hemos visto que rumbo es la orientación con respecto al norte magnético. Entonces podría haber tres condiciones. La mejor es cuando hacemos un ángulo
entre la perforación y el rumbo de las diaclasas. La siguiente, mala, es cuando es perpendicular a la cara libre la orientación de las diaclasas. Y la peor es cuando es paralela a la cara libre. En los dos casos se puede solucionar simplemente cambiando la orientación de la salida, o sea, amarrando los taladros de tal manera que hagan ángulo con las diaclasas. Ahora vamos a ver el buzamiento. El buzamiento es el ángulo con respecto a la horizontal. Entendiéndolo de otra manera, es el ángulo que hace la diaclasa con respecto a al piso del banco, al piso de donde estamos perforando. Entonces puede haber buzamiento a favor, buzamiento en contra y buzamiento hacia el rumbo. ¿Ok? Cuando el buzamiento es a favor, ¿no? ¿Qué podemos esperar de una voladura con buzamiento a favor? Podemos esperar una mayor rotura en la parte trasera, ¿no? La gravedad va a trabajar en el momento en que explote el explosivo, va a haber un golpe en la parte trasera, o sea, va a haber una mayor rotura en la parte de atrás. Sin embargo, como es un buzamiento a favor de la voladura, se va a utilizar mejor la energía del explosivo, ya que los estratos prácticamente van a tener poca resistencia al empuje con explosivo. El piso del banco va a quedar plano y regular, con menos problemas de bancos. Y va a haber un buen desplazamiento en la cara libre, ¿no? Es una condición donde se forma una buena pila de escombros, ¿no? Entonces, el buzamiento a favor, en términos generales, es favorable para la voladura. Tenemos poca rotura, tenemos buena fragmentación, buen desplazamiento, buena formación de escombros. El único problema es una gran rotura en la parte de atrás. Acá tenemos la gráfica, ¿no? Vemos que los taladros tienen, las diaclasas, que están sombreadas de otro color, ¿no? Están hacia la cara libre, o sea, son favorables hacia la cara libre. Cuando hacemos este tipo de voladura, las condiciones son mejores, se forman buenos pisos, hay un gran desplazamiento. El problema es que en la parte trasera podemos tener problemas con la pared, ¿okay? Pero también se puede manejar esos problemas, por ejemplo, haciendo una línea de amortiguación de voladura en la última parte o orientando de otra manera la salida. O sea, todo esto tiene alguna solución. La segunda condición es perforación y voladura con buzamiento en contra. En contra es que todas las diaclasas van hacia la pared. A favor era que todas las diaclasas iban hacia la cara. Entonces, hacia la pared, ¿no? Los estratos van a buzar dentro del banco. ¿Qué va a pasar? La resistencia al pie del banco se incrementa. Como los estratos buzan en forma inversa a lo que va a ser la salida siempre es hacia la cara libre. Entonces va a tener que haber una mayor fuerza para sacar el pie, la parte más profunda del banco, ¿no? La parte más honda del banco. El piso del banco se va a tornar irregular. Va a haber menos desplazamiento desde la cara libre y la pila volada va a resultar mucho más elevada que en la anterior condición. ¿Ok? Es prácticamente hacer saltar toda la roca hacia arriba. Por eso el piso del banco se va a formar irregular, ¿no? Y lo peor es que se va a formar una gran pila, una pila de escombros bastante alta. ¿Se puede mejorar esta condición? Sí, se puede mejorar esta condición, mejorando la salida, ¿no? Hay soluciones de tipo amarre de taladros para poder mejorar esta situación. Acá vemos la gráfica. Si vemos la gráfica con atención, los estratos, ¿no? Están coloreados con puntitos azules, ¿no? Buzan hacia la cara, o sea, están hacia la cara. Entonces, si entienden que los estratos están hacia la cara y la voladura tiene que salir hacia la cara libre, los estratos están hacia el talud y la voladura tiene que salir hacia la cara libre, el esfuerzo que tiene que hacer el explosivo es mayor que en el otro caso. En el otro caso era favorable, o sea, era mucho más fácil desplazar todos los estratos. En este caso vamos a tener que levantar los estratos en la práctica, ¿no? Entonces, esto nos va a generar un problema de pie. El pie se entiende que es la intersección de la base del banco con el piso del nuevo banco. Ese punto inferior es muy problemático de volar. Entonces, ese pie va a tener problemas, ¿no? Y como la voladura se hace prácticamente levantando los estratos hacia, en este caso, la derecha, el piso también no va a salir muy regular.
Entonces, esta es una condición difícil de voladura. ¿Hay soluciones? Sí, habría que ver. Las soluciones básicamente pasan por la cantidad de explosivo y los tiempos de detonación entre taladros. La tercera condición y la más difícil o la peor es que los estratos van a estar en un rumbo contrario a la perforación. O sea, los estratos van a usar hacia un lado en la perforación. Esto es la peor condición de perforación y voladura. Cuando las diaclasas rumbrean normales a la cara, o sea, paralelas a la cara del banco, normales, ¿no? Se incrementa el problema de la fragmentación y el problema de pisos y el problema de paredes finales. Entonces, las siguientes voladuras van a estar mucho más complicadas cuando existe esta condición. ¿Okay? Entonces, si vemos el gráfico, ¿no? Las diaclasas que están representadas por puntitos azules, ¿no? Están normales a la cara libre, ¿no? Esta es una condición muy difícil para volar, pero muchas veces se va a dar en los tajos, ¿no? Si se da, tenemos que darle una solución que también pasa por explosivos, que pasa por tiempos, pasan por cálculo de ese tipo. Muy bien, entonces, de todo esto, ¿no? La conclusión más importante es que el explosivo tiene que estar en función a la calidad de roca o a la estructura rocosa que estamos por volar. Entonces, hay una relación directa entre el explosivo y la roca, ¿no? Ahora, esta relación se manifiesta mediante la ley de la impedancia. ¿Qué dice la ley de la impedancia? La relación de las impedancias de dos materiales dicen que en el caso de las rocas explosivos se dan por la velocidad de la onda P de la roca por la densidad de roca debe ser aproximadamente igual a la velocidad de detonación del explosivo por la densidad del explosivo. Si nosotros logramos que la velocidad del explosivo por su densidad sea igual a la velocidad de la onda P por la densidad de la roca, la rotura o la fragmentación va a estar asegurada. El problema en la práctica es que no se pueden igualar debido a que las densidades de roca in situ son muchísimo más altas que las densidades de los explosivos comerciales que tenemos. Entiendan ustedes que el explosivo con mayor densidad ahorita alcanza más o menos 1.3 toneladas por metro cúbico, pero hay rocas que alcanzan 3.2 toneladas métricas por metro cúbico. Entonces va a ser casi imposible con los explosivos actuales igualar la velocidad de detonación por la densidad a la velocidad de la onda P por la densidad de roca. Sin embargo, la idea es que esta diferencia sea lo más corta posible. Entonces, esta es una forma adecuada de evaluar la calidad del explosivo en función a la roca donde va a trabajar. No se olviden, no vamos a llegar a evaluar, pero lo que queremos es que la diferencia sea mucho menor, ¿no? Entonces, densidad del explosivo, peso sobre volumen, densidad loca, peso sobre el volumen. Velocidades, también la onda sísmica.